Misterios en la otra dimensión. Un programa que va más allá de la realidad. Buenas y misteriosas noches a todos. Volvemos con este programa Misterios en la otra dimensión después de tanto tiempo, tanto como nos ha permitido esta pandemia que nos está acompañando desde hace tanto tiempo, más tiempo de lo que esperamos, y que parece que no se va a ir tan pronto. Este para mí es el primer programa. Ya hicimos varios programas en los que yo llamo la temporada 0, pero este en sí ya es el primer programa que vamos a abordar el tema del misterio. Y este primer programa viene en 3 capítulos de una aventura que hemos vivido a través de España. Una aventura que hemos llamado un país de terror en la mochila. Y es que hemos hecho un viaje que llevamos años queriendo hacer. Un viaje por la España maldita. Algunos ya habéis visto imágenes que hemos subido a las redes como anticipo, y la verdad es que me habéis preguntado por la experiencia. Así que en este programa os lo vamos a contar. Ha costado conseguir las gestiones para poder ir a algunos de los sitios, y después de tantos años de intento, al final lo hemos conseguido. Hay lugares y poblaciones que han quedado marcados por su historia o por los acontecimientos ocurridos en esos sitios, y es que en España hay varias poblaciones que adquieren fama de terroríficas y que por sus destruidas calles ocurren fenómenos paranormales y sus iglesias se llenan de ritos satánicos. Nosotros nos hemos trasladado a 2 ciudades que están pintadas en el mapa de la península con un color rojo profundo. 2 pueblos muy marcados por el sello de paranormal, y de los que se han escrito libros, se han hecho programas, e incluso no dejan de hacerse estudios paranormales ni dejan de ser visitadas por los amantes del misterio. Este viaje empezó con una parada obligatoria si estás en la capital del País Vasco. A escasos 20 kilómetros de Vitoria, en el condado de Treviño, se alza una torre. Es el único vestigio de una ciudad abandonada. No se sabe por qué, aunque sí se sabe que fue asolada por varias enfermedades en diversas ocasiones. Hablamos de Ochate. En este viaje de Vitoria nos trasladamos a Zaragoza antes de la siguiente y enigmática parada. En Zaragoza existe también una parada obligatoria para los amantes del misterio. Un hotel. Quizás uno de los merecedores del título maldito por excelencia. Me refiero al que fue el Corona de Aragón y ahora Meliá Inside Zaragoza.
En este hotel hay una habitación maldita, la 510, y es la que expresamente habíamos solicitado. Os contaremos la experiencia en esta parada en el camino. Aunque nuestro destino final, un lugar al que llevo años deseando ver, de lo que todos cuentan experiencias increíbles. Es difícil llegar a un sitio y encontrar una experiencia paranormal. Pues en este lugar es raro el día que no ocurre algo que se escapa a la explicación. Pero imaginad un pueblo pequeño de unos 3.100 habitantes que en la guerra civil se convierte en un punto estratégico importante y donde después de años de batalla solo quedan 1.500 habitantes y donde mueren más de 6.000 soldados. La muerte y la desolación ha quedado impregnada en sus calles y sus ruinas, lo que lo ha convertido en una meca de la parapsicología en España. No obstante, en este programa y hoy vamos a hablar de la primera parada. Conéctate con nosotros. misteriosenlaonda@gmail.com y en Facebook, Misterios en la Otra Dimensión. Siempre me llamó la atención que en mitad de la provincia de Álava, en el País Vasco, hubiera una comarca que perteneciera a Burgos. Es un pequeño territorio que el rey Sancho II de Castilla le arrebató al reino de Navarra. Es el llamado el Condado de Treviño. A unos 14 kilómetros de Vitoria, en el mismísimo Condado de Treviño y entre montañas, se encuentra Ochate, una población abandonada y deshabitada desde mediados del siglo XIX, en la que curiosos y expertos en el mundo de los fenómenos paranormales aseguran que se producen todo tipo de avistamientos y actividades que poco o nada tienen que ver con el mundo de los vivos. Ochate significa, según algunas interpretaciones, puerta secreta o puerta del frío, incluso puerta de lobos, y esto ha generado, junto a su historia, diversas leyendas de maldiciones. Con Ochate en el panorama paranormal empiezan varias investigaciones del porqué de su abandono y los archivos llegan a registrar hasta 3 epidemias, una de tifus, otra de viruela y otra de cólera, que azotaron la aldea en las fechas de 1860, 1864 y 1870, que fueron diezmando a la población paulatinamente. Pero no fue esa plaga al final. Ochate quedó sin vecinos en 1934. No se sabe por qué. El dato más curioso es que esas 3 epidemias solo atacaron a la población de Ochate y no a las poblaciones cercanas. Estos datos imprimen en el lugar el carácter de ciudad maldita. He visitado el sitio en 3 ocasiones, la última este verano, en este viaje por la España misteriosa. Se encuentra en un páramo casi desierto, rodeado de campos de cultivos, donde se alza una torre solitaria que se ve desde la carretera que cruza el condado. Acceder al sitio es complicado, ya que solo se accede por un camino sinuoso, casi laberíntico, y muy estrecho. La primera vez que fui, hace unos 4 años, tuve que pedir ayuda a una persona experta en la materia que lleva años estudiando el fenómeno de Ochate. Se ha empapado de su historia y lo ha reflejado en un libro. Es la persona encargada de la web www.ochate.com, donde podéis encontrar bastante información acerca del lugar, cómo llegar y todo lo que esconde Ochate. De tal manera que para poder llegar pedí consejo a Antonio Arroyo, que amablemente nos explicó cómo acceder y algunos consejos. Muy pocas veces tienes la oportunidad de conocer al autor o los autores de un libro que has leído, y mucho menos poder preguntarles acerca del libro. Aunque tuvimos la suerte de estar con Carlos Largo, redactor de Cuarto Milenio, en la presentación de su primer libro que cuenta algunas de las historias que compartimos con ellos en Cuarto Milenio y poder también entrevistarlo. Y también tuvimos la oportunidad de encontrarnos en el estudio de Onda Cero con Emilio Morales, que nos trajo la historia increíble de su novela, La Taberna de Morales.
Y en unos días también sale el libro de nuestro compañero del misterio, José Luis Hermida, titulado Viaje al centro del misterio, que ya nos ha prometido una entrevista. Y digo esto porque esta tarde-noche, nos van a acompañar Antonio Arroyo, que es el coautor, junto a Julio Corral, del libro Ochate, Realidad y Leyenda del Pueblo Maldito. Este libro es un ensayo sobre la historia y un tratado sobre vivencias paranormales ocurridas en el pueblo abandonado y etiquetado como maldito, Ochate. Antonio es un apasionado de la historia, me ha contado, cosa que se demuestra en el libro, y junto a Julio Corral se inició en el mundo del misterio, pero de una forma un tanto casual. Nos confirma ser muy escéptico y junto a Julio ha hecho investigaciones y ha colaborado con Cuarto Milenio y Milenio 3 en temas como Ochate, el Sacamantecas, el Castillo de Guevara, el edificio de Hacienda de Vitoria, que tiene una palabra clave que es Andresito, el Palacio Encantado de Subijana Morillas, etc. Muy buenas tardes, Antonio. Encantado de tenerte aquí en Misterios en la Otra Dimensión. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. El placer es mío. Julio Corral, investigador de temas relacionados con los misterios, enigmas y las curiosidades históricas, también nos acompaña. Muy buenas tardes, noches, Julio. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Encantadísimo de poder acompañaros. Es un placer teneros a los dos. La verdad es que Julio, bueno, le he pedido tanto a Antonio como a Julio que me mandaran un currículum acerca de lo que han hecho en el misterio, de todo lo que han trabajado. Y cuando he visto el de Julio, bueno, pues llevo detrás de tu trabajo bastantes años. No sabía que era prácticamente toda obra tuya, pero la verdad que tantas veces que hemos ido a Vitoria, cada vez que vamos, buscamos el misterio por allí, y la verdad que todo lo que me has comentado, que también te voy a intentar sacar y que me cuentes un poquito, aunque hablemos de Ochate, que me hables un poquito de todas estas cosas, de esta ciudad tan maravillosa como es Vitoria para el misterio. Hicimos un programa también aquí, bueno, en nuestro antiguo programa, en nuestro antiguo formato, sobre el Sacamantecas, Díaz de Garallo, ¿verdad? Sí. Y lo hicimos con una criminalista que nos trajo los asesinos en serie españoles, y es un personaje, el Sacamantecas, que tiene, yo creo que incluso más historia que el Jack el Destripador, ¿no? Es un personaje impresionante. De entrada es anterior a Jack el Destripador, y es lo que comentas, es todo un personaje, porque el gran problema que ha tenido el Sacamantecas, y en eso se parece mucho a Ochate, es que lo que nos ha llegado a la mayor parte de la gente es las leyendas sobre lo que ocurrió, sobre cómo, en el caso del Sacamantecas, cómo mataba o qué era lo que le motivaba. Y sin embargo, la realidad, su historia auténtica, es mucho más apasionante y en muchos aspectos no tiene nada que ver con lo que se ha contado y lo que nos ha ido llegando, ¿no? En el fondo, entonces, estamos hablando de que se forjó también una leyenda que igual pues adornaba, ¿no?, la historia del Sacamantecas. Sí, se ha ido mezclando leyendas antiguas, rumores que surgieron en la época, pequeñas confusiones que poco a poco han ido agrandando eso, lo que es el personaje más de cuento, el personaje de leyenda, y ha dejado un poco de lado al auténtico asesino en serie, al misógeno, al necrófilo, al salvaje Juan Díaz de Garallo, ¿no? Que es la verdad que no sé si será de los más importantes, si se le puede llegar a considerar el primero porque ya hubo anteriormente, pero desde luego es sin duda uno de los más brutales que ha habido en nuestro país. Y recuerdo en aquel programa que grabamos del Sacamantecas, en el que comentábamos que Jack se le atribuían 5 o incluso 6 asesinatos, no más, pero el Sacamantecas sí tiene a sus lomos muchos más asesinatos, ¿verdad? Sí, en concreto mató a una mujer más. Son unos casos muy similares porque ambos se centraron en las mujeres. Hay incluso detalles como aquel famoso riñón que Jack el Destripador supuestamente
llegó a comer la mitad y mandó la otra mitad a la policía. Pues algo similar ocurrió años antes en un pueblecito muy cercano a Vitoria, cuando en los periódicos empezaron a correr rumores de que Juan Díaz de Garayo, el sacamantecas, también había comido parte del riñón de una de sus víctimas, ¿no? Pero sin embargo, bueno, en el caso del sacamantecas Alavés, en realidad sus motivaciones eran únicamente eso, un odio visceral hacia las mujeres, una tacañería absoluta que le llevaba, pues eso, a intentar encontrar una excusa relacionada con el dinero para provocar una discusión y que le permitiera el asesinar a estas pobres mujeres. Hay que decir que esto está publicado en la novela Locos que no lo parecen, que relatas la historia de Sacamantecas, que también invito a nuestros oyentes que lo lean. Me comentabais en este currículum que os he pedido que habíais adquirido bastante información, o mejor dicho, gran cantidad de información en los grupos que se llaman Amigos de Ochate, y tuvisteis la propuesta de Iker de plasmarlo todo en un libro, ¿no? Que hizo que escribierais este libro, Ochate, Realidad y Leyenda de Pueblo Maldito, ¿no? Sí, mira, yo creo que como todas las grandes cosas, porque para nosotros, para Antonio y para mí, desde luego el libro de Ochate, Realidad y Leyenda del Pueblo Maldito fue una gran historia, una gran aventura. Todo empieza de la forma más mínima, o sea, fue a raíz de una visita que hicimos en concreto una que hice yo a Ochate, la primera vez que fui allí con otras personas. Eso dio pie a crear un grupo en internet que pues para compartir las 4 fotografías que habíamos hecho, y eso se fue creando una bola que fue aumentando. A mí la verdad que hubo momentos en los que me apabullaba la cantidad de gente y la cantidad de información que poco a poco se fue recopilando, y aunque pueda parecer un poco prepotente, estoy convencido de que ese grupo de amigos de Ochate que durante tantos años estuvo ahí en activo fue el lugar en el que mayor cantidad y mejor calidad de información había sobre ese pueblo. Y esa información que conseguimos gracias a toda esa gente, que había gente de todo el mundo, o sea, nos encontrábamos gente que colaboraba desde México, desde Alemania, desde no sé ya ni cuántos países llegó a ver. Gracias a toda esa información, cuando Iker nos propuso el escribir el libro, pues bueno, nos lanzamos un poco. Siempre recuerdo la frase que me dijo Antonio el día que le dije esa propuesta, que era: ¿y realmente Ochate da para un libro? Y mira si ha dado, ¿verdad? No, bueno, para un libro, vosotros vais a escribir el segundo y te encuentras bastantes libros más, ¿no? Te puedes encontrar un montón de libros, y yo creo que sí. Bueno, y respecto a lo que he leído de vosotros y lo que hay escrito, sí, yo creo que sí da para muchos libros. Lo vamos a ir desglosando poquito a poco. Sin embargo, bueno, yo he comentado, y hay una cosa que me llamó muchísimo la atención, y además recuerdo que escuché ese programa en Milenio 3, que fue por tu parte, cuando se hablaba del edificio de Hacienda de Vitoria, y la palabra clave que he dicho que es Andresito, y a través de, creo recordar que era un vídeo, ¿no?, que fue el que llamó la atención, ¿no? Sí. En breves palabras y un poquito, porque podemos hablar otro día de Andresito, que tiene también historia. ¿Quién es Andresito? Bien, Andresito es el nombre que le dieron los funcionarios de la Delegación de Hacienda de Vitoria a un niño del que comentaban que se solía ver el fantasma. Y era una forma de, en lugar de hablar de un fantasma, que siempre es como un poco más duro, ¿no? El referirse a un fantasma, le pusieron el nombre de Andresito, y como tú dices, ha llegado incluso a ser grabado por las cámaras de seguridad en unas condiciones 100% que garantizan que eso no puede ser ningún tipo de montaje, y sin poder afirmar, porque no hay ninguna prueba de decir esto es un fantasma. Lo que es evidente es que alguna noche
por las salas de esta delegación, pues bueno, hay un niño que deambula por allí, ¿no? Uh-huh. Y no sé si también lo llevaste tú. Detrás había una pastelería, ¿no? Creo recordar. Que también decían que no sé si está relacionado porque está justamente detrás del edificio de Hacienda, ¿no? Sí, está esa pastelería, están hay vecinos. Es una situación muy curiosa porque algo que siempre me sorprendió a mí es la naturalidad con la que la gente que ha sido testigo de alguno de esos fenómenos, que ha visto al niño o que le ha oído cantar o cualquier cosa de esas, lo hablan con una naturalidad tremenda. O sea, es como si estuviesen hablando del hijo del vecino. Ajá, de algo que ven todos los días. Sí, o sea, era curiosísimo porque, por ejemplo, la pastelería esta, que sí que en más de una ocasión me acerqué por allí pues para preguntarles si siempre había alguna novedad, pues bueno, te relataban experiencias de todo tipo, desde que se encontraban los huevos, los habían quitado de las hueveras y los había dejado alguien en el suelo, pasteles que los movían, los quitaban de un sitio y los llevaban a otro, pequeños tirones, siempre hablaban un poco como si el comportamiento de un niño normal, nada más que en este caso es un niño al que no podían ver. Pues además yo te cuento mi experiencia porque la primera vez que estuvimos en Vitoria, siguiendo estas historias, estuve buscando la pastelería. Nos pusimos en la fachada a hacer fotos. Yo saqué mi cámara reflex, me puse justo en el escaparate a hacer fotos y estuvimos ahí un buen rato y nos fuimos a cenar y a la vuelta que teníamos que pasar por ahí nos encontramos un montón de las luces como de policía y cuando ya damos la vuelta a la esquina vemos allí a los bomberos y tenían precintada la zona y justo donde yo estaba un buen rato sacando fotos se había caído un trozo de cornisa y además era bastante gordo, que me podía haber caído a lo alto. Y es cuando me dice mi amigo, me dice, ¿tú te has dado cuenta que te has librado por cuestión de minutos de esto? Y es una anécdota que me marcó el sitio este de la pastelería. La verdad que no sé si fue casualidad o alguien le molestó que hiciera foto allí. No, molestar no creo porque, como tú dices, no te pasó nada y desde luego hasta el punto que conozco yo nadie ha sufrido ningún ataque ni ha vivido una experiencia realmente peligrosa. Más bien se trata eso de pequeñas bromas, de detalles de ese tipo, pero siempre sin riesgo, no es el fantasma terrorífico que pone tu vida en peligro. También me comentas, Julio, que la actualidad tiene una sección llamada Historias de Antaño y de Ogaño en el diario de noticias de Álava, ¿no? Y colaboras con el podcast El Prisma de la Razón. Yo siempre hago esta pregunta, yo sé lo que me has respondido, pero sé lo que me vas a decir, pero en el fondo parece que te dedicas al misterio, pero ¿se puede vivir del misterio? ¿Da para vivir? ¿Podrías dedicarte al tema del misterio? No, yo estoy convencido muy pocas personas pueden llegar a vivir de ello. Hay una serie de nombres que todos tenemos ahora mismo en mente, pero por un lado necesitaría una dedicación absoluta y desde luego para la gente de mi nivel, que yo desde luego este tipo de cosas han sido una afición y siempre he querido que sigan siendo una afición. Cuando ya te las tomas como una profesión, como algo que tienes que hacer sí o sí porque lo necesitas hacer para cobrar un sueldo a fin de mes, pierde, aparte de perder el encanto, es cuando puede llevar a hacer pequeñas trampillas, por decirlo de alguna forma, para tener material suficiente con el que poder continuar. Yo prefiero eso, desde luego, en plan hobby. Le dedico mi tiempo libre, gran parte de mi tiempo libre lo dedico a investigar, a buscar en bibliotecas, en archivos y demás, pero sin más. O sea, si encuentro algo lo he encontrado y si no lo encuentro no tengo ningún problema. O sea, simplemente, pues eso, digo, oye, la semana que viene no sale un artículo o no tengo material para poder contar una historia nueva en el podcast, ¿no? Es un detalle eso que has dicho, ¿no? La verdad es que nosotros después de 5 años en Onda Cero
empezamos un programa también con una historia que empezamos con Cuarto Milenio, Milenio 3, y decidimos hacer este programa en Onda Cero y pensábamos que íbamos a durar una temporada porque, oye, ¿qué misterio vamos a contar? Y la verdad que poco a poco la gente nos fue llevando historias y también nosotros investigando, y después de 5 años te puedo decir que no hemos tenido que recurrir a esas trampillas, porque yo creo que en cualquier buena familia te puedes encontrar una historia que salga un poquito de lo normal, y si tiras del hilo siempre hay historias, ¿no? Pero sí es verdad, sí, no. y yo te entiendo, sí, bien. No, iba a decir, historias hay, es que encima el gran problema que suele haber es que las vamos a buscar por todos sitios, o sea, cuando normalmente en todas las localidades donde cualquiera de los oyentes esté viviendo, está plagada de historias que son fantásticas, y no hace falta esa sensación que tenemos muchas veces de que hay que irse a la otra punta del mundo pues para investigarlo, la isla de Pascua o las pirámides de Egipto, cuando tenemos muchísimos misterios muy cerca y que podemos, están al alcance de nuestra mano, ¿no? En efecto, sí, además que nos ha pasado y empiezas a tirar del hilo, y sobre todo cuando llegas a un entorno, hasta alguien se acerca a ti a decirte que su entorno también le ha pasado algo extraño, y es verdad. Y no hay que recurrir a esas artimañas de engaño, que te entiendo perfectamente, porque lo hemos visto, lo hemos vivido y nos han intentado también colar historias falsas. Pero bueno, siempre hay afán de protagonismo por algunos y necesidad de, no sé, de querer contar algo para que la gente, para llamar la atención, básicamente. No sé si estás de acuerdo conmigo en este caso. Solo hay que ver un poquito las redes sociales para ver esas pequeñas disputas que yo nunca he entendido no, pero yo lo descubrí antes y yo he sido el que lo he investigado, y hay demasiado afán de protagonismo. Mira, hay una cosa que sí que Antonio y yo lo hemos hablado muchísimas veces. Toda la información que tenemos, toda la documentación siempre ha estado a disposición de todo el mundo, porque quizás es uno de los grandes problemas que tiene el mundo del misterio, ¿no? Ese hermetismo, toda esa información, esa documentación, esas grabaciones, fotografías que la gente, los que les gusta investigar este tipo de cosas, se dedican a acumular en el ordenador, y no sé por qué extraña razón se niegan a hacerlo público, ¿no? Cuando precisamente lo bonito es eso, es lo que tú has obtenido, poder compartirlo con los demás, porque eso va a ser lo que va a permitir que otros avancen un poco más, y quizás algún día pues alguno de esos misterios que ahora nos fascinan, pues bueno, puedan llegar a tener incluso una solución o una explicación de lo que ocurre, ¿no? Y ahí eso es un deseo absoluto de guardar todo, y todo lo que he conseguido me lo guardo para mí, porque me da miedo que otro pueda utilizarlo. Pues te entiendo perfectamente, Julio, con todo lo que has contado, porque lo hemos vivido igualmente. No obstante, bueno, vamos a volver a lo que era el tema, que es Ochate. Ya que esta noche tengo 2 expertos de Ochate, y este lugar siempre me ha llamado muchísimo la atención, sobre todo por la fama que tenía, ¿no? Y yo, por ejemplo, que soy de Sevilla, ir a Vitoria a buscar Ochate es porque tenía esa fama de maldición, ¿no? Después, a lo largo de esta entrevista iremos desglosando algunas cosillas, igual podemos llevarnos una sorpresa. Antonio, que te tengo abandonado, cuando contactamos contigo nos dijiste que tú te habías encargado de la parte histórica, y Julio de la parte más paranormal. La verdad que en el libro se hace un profundo análisis histórico. Me he quedado sorprendido con toda la documentación que habéis aportado, con toda la investigación, todos los datos, la etimología. Está todo muy documentado y todo muy explicado desde los comienzos hasta el final del poblado, porque podemos decir que Ochate, pues, aunque siga teniendo historia, su historia como población ha finalizado. Me gustaría que me hablaras un poquito de qué es Ochate, cómo apareció y cómo ha llegado a estos días. Bueno, lo primero que quiero decir es que Julio, aunque sea una persona muy modesta, es también responsable de muchísima de la parte histórica, muchísimo, porque es un sabueso de los archivos, y es la gran suerte que he tenido, ¿no? De estar con alguien como él que bueno, sabe sacar chispas de cualquier dato, porque bueno,
se maneja muy bien en archivos históricos. Y bueno, respecto a Ochate, pues bueno, hay que decir que es un lugar que ya desde el Neolítico, desde 3.000 años antes de Cristo, ya hay rastros de que estaba habitado, ¿no? Esto ha seguido, hemos visto, por ejemplo, que en 1025 ya se escribe la primera referencia documental bajo el nombre de Gogate en aquel momento, y bueno, ha tenido una historia como cualquier pueblo prácticamente de la zona. O sea, no ha sido un pueblo que destacase especialmente pues por ninguna cuestión, ¿no? Tal vez sí que hay, ya pues rascando un poquito la historia, encontramos cosas que son curiosidades, ¿no? Como por ejemplo que un lugar cuyo máximo poblacional fue de 63 habitantes llegase a tener 3 templos cristianos, ¿no? Eso es algo que nos chocó porque no es nada común, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pues ha sido un pueblo que como otros muchos, y no quiero hacer spoiler, pero bueno, como otros muchos, finalmente desapareció por unas circunstancias lógicas que tenían que ver pues con el progreso, ¿no? Concretamente pues con un camino que se abrió entre Vitoria y La Guardia, que era un camino muchísimo mejor que el anterior que había, y eso provocó que todo el tráfico de personas y mercancías que circulaban por Ochate se desplazasen, y bueno, aquello fue pues el principio del fin de este pueblo, ¿no? También me llama la atención que arriba, encima de la población, bueno, lo que se vislumbra que es la población, porque prácticamente pues queda la torre que sobrevive solitaria, y se ven los restos de unos edificios, la parte cuadrada de la planta. Sí sigue más, digamos, más entera, pero no está entera. Pero desde lejos se ve esa ermita que también es mítica, y en el libro pues me he quedado impresionado con todo lo que tenéis de toda esa información de esa ermita. Es la llamada ermita de Burgondo, ¿no? También es un referente en Ochate. Sí, cómo no, la ermita de Burgondo es uno de los además, personalmente te diré que es mi lugar preferido sin duda alguna, ¿no? Porque además cuenta con una característica, y es que tiene una especie de balcón natural desde el cual es impresionante sentarse a ver las estrellas con el pueblo a los pies, con Ochate a los pies, y yo creo que la vista que hay desde Burgondo realmente es espectacular, ¿no? Esta ermita tiene también bastante misterio, porque, teóricamente su datación, al menos oficial, figura como que es del siglo XVII, pero empezamos a tirar hacia atrás y nos encontramos que ya un siglo y medio antes se citaba en unos archivos diciéndose que estaba ahí desde tiempo inmemorial, o sea, que lo cual nos da a entender que realmente es algo mucho más antiguo de lo que parece. Tiene también otras características que fuimos descubriendo a lo largo de la investigación, como por ejemplo que no tiene una orientación al uso. Es que todos los templos cristianos están orientados en dirección este-oeste. Sin embargo, esta, sin ningún tipo de, digamos, impedimento físico que le pueda, digamos, hacer que eso no fuese así, pues tiene una orientación noreste-sureste. Entonces es algo que a nosotros nos ha dado en su día pues muchos quebraderos de cabeza, y este nombre de Burgondo pues nos ha llevado a nosotros por varias provincias españolas buscando digamos ese origen, ¿no?, de esa palabra Burgondo. Así que nosotros hemos llegado a estar incluso en Galicia en un monasterio, el monasterio de Bergondo, y es muy curioso porque en todos los lugares donde íbamos encontrábamos que había detrás una figura muy interesante, que era la de Raimundo de Borgoña, que era descendiente de los reyes burgundios, por lo cual esta ermita de Burgondo, realmente podemos tirar de ella muchísimo, ¿no? Porque es algo que, digamos que la historia no se ha contado apenas de ese edificio, y aparte de eso, hay historias incluso pues de milagros que se atribuyen a la Virgen que había allí, etcétera. Es un lugar realmente mágico. Doy fe que en este libro además pues se compara por la posición y por el nombre para intentar buscar una explicación, y la verdad que el capítulo dedicado a Burgondo está muy bien referenciado, y es muy entretenido por el aspecto, ¿no?, de oye, ¿por qué esta ermita tiene este nombre, ¿no? Que a lo mejor para vosotros el nombre
no encaja con nada que hay de alrededor, y la verdad que me encantó. Pero es curioso también que esta ermita fue sufridora de calamidades y un robo. ¿Eso creéis que formaría parte del misterio de Ochate? Bueno, antes de ello, lo que sí que te diría es que, por ejemplo, fíjate hasta qué punto hemos seguido tirando de ese hilo que comentas muy bien, ¿no? Del tema del nombre, que, bueno, hablamos de esa rama, digamos, burgundia, ¿no? Que puede existir detrás. Y resulta, bueno, pues que en nuestro segundo libro de lo que hablamos es precisamente de un santo burgundio que está enterrado a 15 kilómetros de allí. Así que bueno, esto daría para bastante más, ¿no? Pero bueno, el tema de la destrucción de la ermita, en principio, eso fue en 1985, y en principio fue un incendio aparentemente fortuito, no tendría que ver con eso, pero sí que es verdad que bueno, ha sufrido a lo largo de su historia, pues bueno, desde butrones, robos, en fin, ha sido un lugar muy maltratado por el entorno y bueno, incluso ese lugar donde hubo una famosa leyenda porque cayó un rayo, la destruyó prácticamente, y apareció de esos restos un medallón. Entonces ese medallón aún se conserva y bueno, fue una historia preciosa de cómo de las paredes de ese templo pues ha aparecido algo que estaba escondido desde no se sabe cuándo. Además, por cierto, invito también a leer el libro y encontrar en la parte esa en la que en el robo y la historia de la Virgen, que lo vamos a dejar para que los oyentes aprovechen y lean el libro, que es bastante curioso, ¿no? Parece también la maldición del robo. Bueno, no sé, siguen habiendo todavía romerías en esa ermita, ¿no? Porque por lo que he leído y toda la información que tenéis recopilado, los pueblos de alrededor siguen teniendo liturgias una vez al año en esta ermita, ¿no? Sí, esto es algo absolutamente inusual, ¿no? Estamos hablando de un lugar que desgraciadamente, bueno, los oyentes podrán verlo si simplemente con poner ermita de Burgondo le van a aparecer pues imágenes de un lugar absolutamente destruido en el cual ya bueno, no quedan ni las cuatro paredes, realmente tiene un frontal que se ha caído y bueno, cada invierno pues perdemos una parte, ¿no? Pero curiosamente aún así pues sigue habiendo una devoción tremenda por esa Virgen que ni siquiera está allí, la Virgen de Burgondo, y que, bueno, pues esto viene de una cofradía del año 1700, que pertenecía, digamos, a 5 pueblos de la zona y aquello ya, digamos que se ha ido pasando de padres a hijos y de generación en generación, y aunque no existe la cofradía como tal, sigue existiendo, bueno, una devoción tremenda, y cada 15 de agosto efectivamente pues suben allí un montón de personas, muchos ancianos, y es muy bonito porque realmente pues todavía se venera con un respeto que impresiona. En la historia de Belchite destacan varios nombres, pero hay un nombre y un capítulo que me encanta. Es el nombre de Jacinto Ramírez. ¿Quién es Jacinto Ramírez? Bueno, esto tiene que ver con un asesinato que también descubrimos. Es curioso porque fíjate que cuando empezamos la investigación parecía que bueno, todo el mundo sabía muchas historias sobre Ochate, muchas leyendas, tal, y sin embargo es curioso porque había un asesinato tremendo documentado, absolutamente real, y sin embargo lo tuvimos que sacar nosotros durante la investigación. No se había hablado de ello, ¿no? Entonces este hombre, pues Jacinto, era un pastor de la zona que tenía, bueno, sus facultades mentales perturbadas, y fue incluso decisivo de cara a la despoblación, de cara pues a que los últimos habitantes de Ochate acabasen marchándose de allí, pues porque era una persona violenta, era bueno, se cuentan pues agresiones incluso a su propio padre. Y bueno, pues este hombre en cierta ocasión pues tuvo una discusión con otro pastor de la zona cuando ya el pueblo quedaban simplemente 2 familias. Y bueno, pues este hombre lo que hizo fue esperar al otro pastor tras la discusión al día siguiente, pues esperarle en la cuadra donde iba a sacar las ovejas, y al abrir la puerta pues Jacinto le disparó en la cara y posteriormente lo remató a golpes, ¿no? Entonces fue bueno, un asesinato bastante cruel, y ahí están las actas que lo confirman. La verdad que bueno, en este capítulo
es impresionante cómo destacáis que prácticamente todo el pueblo lo temían, le temían mucho, ¿no? Que era una persona que quizás muy poco sociable y además que se enfadaba muy pronto. No obstante, en la historia de Ochate hay yo creo que hay un desencadenante que marcó un antes y un después, y yo creo que fue lo que puso a Ochate en el mapa del misterio, y es un personaje que apareció con una foto de una persona que aparentemente pues no conocía nada del mundo del misterio, y a partir de este punto aparece en el panorama del misterio nacional, en publicaciones, en programas como Milenio 3, abanderado por JJ Benítez. Es un desconocido Prudencio Muguruza. ¿Quién es Prudencio Muguruza, para empezar? Bueno, Prudencio Muguruza era una persona que trabajaba en la Caja de Ahorros Municipal de Vitoria y tenía, simplemente su familia tenía una vivienda en un pueblo próximo. Entonces, una tarde paseando, pues según su propio testimonio, siempre según su testimonio, él pues vio algo extraño, sacó una cámara de fotos y entonces consiguió pues una imagen que en aquellos momentos causó furor, ¿no? Era supuestamente pues la fotografía de un ovni. Entonces este hombre, a partir de ahí, pues fue todo un cúmulo de circunstancias, pues como bien dices, con JJ Benítez detrás, apadrinando de alguna forma esa historia, con una revista de la época pues que era un soporte muy importante para estas cosas y sobre todo un terreno muy abonado. Es decir, en aquel momento en España había gran interés por el fenómeno ovni, ¿no? Entonces esto fue una semilla que cayó en un terreno muy abonado, ¿no? A partir de ahí, pues este hombre sufrió una transformación tremenda porque dejó su trabajo como telefonista en la Caja de Ahorros y se hizo un profesional del misterio, ¿no? Entonces este hombre pues fue el que, entre otras cosas, inventó, por qué no decirlo, inventó absolutamente la leyenda negra de Ochate, ¿no? Además lo hizo de una forma que a nosotros realmente, a mí por lo menos me indignó mucho, porque no hay peor mentira que aquella que contiene restos de verdades. Es decir, este hombre compuso una historia en la cual había pues que eran ciertos, mezclados con otros realmente inventados, ¿no? Y esto pues fue lo que dio lugar a una fiebre enorme de Ochate, en la cual en los años 80 se podía decir cualquier cosa de Ochate. Si tú dices que se ha aparecido allí lo que sea, habría un montón de gente que no lo dudaría y que estarían dispuestos a creerlo, ¿no? Entonces, pues aquello fue digamos una gran parte de la culpa de todo lo que vino después, ¿no? Entre otras cosas, de la destrucción física de lo que quedaba del pueblo. La verdad que pudisteis entrevistar a Prudencio Muguruza, pudisteis verlo en persona. Y la verdad que a mí esta persona, porque tal como comentas, a partir de esta foto, cuando aparece esta foto, la publica y JJ Benítez le da mucho bombo, y además creo recordar que hubo un análisis que dijeron que era por parte de la NASA, creo recordar. Y se desencadena todo esto, pero es que Prudencio se dedica a hacer profecías, se dedica al tarot y se dedica a temas de lo que no se dedicaba antes. O sea, si él era telefonista en un banco, ¿cómo se dedica? ¿No? Y además tenía un programa de radio, no sé ahora dónde está Prudencio Muguruza. Pero vosotros que pudisteis entrevistarlo, ¿qué visteis en él? Me refiero, ¿era una persona estable o una persona que esa historia fue de verdad y le abordó tanto para meterse en el tema de misterio, o pudo haber en parte con esto algo de fraude, algo de aprovechamiento para no estar en ese trabajo y dedicarse al misterio? Pues mira, Prudencio Muguruza en el resto del país seguramente no será muy conocido, salvo por el tema de Ochate, pero la verdad es que aquí pues mucha gente lo conoce perfectamente, porque es un personaje que en las televisiones locales y en las televisiones, en la ETV, en todo esto, pues ha sido durante mucho tiempo pues un invitado muy recurrente, ¿no? Siempre que se hablaba de misterio, se recurría a él, ¿no? Entonces es una persona pues que, tiene una característica, y es que nosotros, y además es que lo voy a decir con toda confianza, ¿no?
Julio y yo, y bueno, y también pues otras personas que nos dedicamos o nos gusta este tipo de cosas, siempre nos hace gracia cada vez que Prudencio Muguruza es invitado a un programa y cuenta aquella historia del Ochate, porque es que nunca es igual que la anterior. O sea, es de estas personas que cada vez que cuentan su propia experiencia añaden datos, cambian cosas. Entonces, claro, bueno, ya de por sí pues da una idea de que no es bueno, pues como testigo, desde luego, no sería muy fiable en un caso de asesinato, ¿no? Entonces, bueno, pues es una persona que es muy afable, es una persona que nosotros estuvimos en su casa, nos recibió perfectamente, nos sorprendió porque durante la conversación que tuvimos, bueno, pues se interrumpía para que la gente le llamaba y, bueno, pues le daba hora para leerle las cartas. En fin, es una persona que se dedica a esto en una televisión local, ha estado haciéndolo. Y, bueno, pues nada que objetar, o sea, en ese sentido, pero lo único que podemos decir es que en lo relativo a Ochate realmente pues hay cosas objetivas como que realmente hay cosas inventadas, ¿no? Y bueno, una de nuestras grandísimas sorpresas fue que a lo largo de aquella entrevista que le hicimos, él mismo reconoció que, bueno, pues que aquello que había contado él mismo de que eso desapareció por 3 epidemias, bueno, que ahora ya lo ve con el tiempo y que no, que aquello que no era así, ¿no? Posteriormente, eso es, pero fíjate que posteriormente ha vuelto otra vez a la historia de las 3 epidemias. Entonces, bueno, pues eso es lo que hay, ¿no? Hay un programa de Milenio 3 que le hace la entrevista a Iker y sí, se ve como que se retracta un poco en el tema de las 3 epidemias. Y es verdad que en el panorama nacional Prudencio Muguruza nada más que lo conocemos por el tema de Ochate, por eso te preguntaba. Julio, ¿qué impresión te dio Prudencio Muguruza? Mira, según os estaba escuchando, me estaba acordando de algo que hemos hablado hace apenas unos minutos, ¿no? Es en esas pequeñas trampillas que tiene que hacer la gente para poder vivir de ello. Y para que la gente se haga un poquito la idea de lo que supuso esa fotografía para Prudencio Muguruza, ya no hablo para Ochate o el mundo del misterio, por aquel entonces la casa que compraron, que compró su familia, las antiguas escuelas de un pueblo, les costó 30.000 pesetas. Uh-huh. Y por el negativo de esa fotografía, el negativo del ovni de Treviño, recibió 500.000 de pesetas. O sea, una auténtica fortuna en 1980 que sin duda para cualquier persona es el poder, el encontrar un tema que te va a poder permitir vivir muy bien, es muy muy tentador. Hay un detalle que la verdad hasta que empezamos a trabajar en la segunda parte del libro de Ochate no me había fijado, y que comentó Antonio, y es el hecho de que inicialmente cuando sale esta fotografía de la que podríamos dedicarle horas y horas a ver la cantidad de aspectos absurdos que tiene el relato, pero cuando surge esta fotografía no hay ni una sola mención al pueblo de Ochate. No se menciona absolutamente nada. Es una fotografía realizada, se la conoce como el ovni de Treviño. Uh-huh, sí. Y las menciones por proximidad, desde luego, no se relacionan con Ochate. Es a partir de ahí cuando surge el artículo El Mundo Desconocido, empieza a tener boom, empieza a verse que hay, ¿por qué no decirlo? O sea, podía haber un auténtico negocio cuando, a raíz de cuatro datos que, como Antonio ha explicado, se manipulan convenientemente, se saca toda esta leyenda, una leyenda que no tiene ningún fundamento. Es una de las cosas que suelo repetir, que la base exclusivamente es el testimonio de Prudencio Muguruza. No hay testimonio de otras personas, no hay documentación, siempre son unas referencias muy vagas a un archivo que sí que existía, pero que ya no existe. Cada vez que se les ha solicitado cualquier documento al respecto, antes hablaba de los informes de la NASA, algo que si estuviese en mi poder estaría deseando enseñárselo a todo el mundo. Pues bueno, esos informes no los ha visto nadie. Los análisis que hizo la Universidad de Deusto no los ha visto nadie.
la documentación que asegura que consultó en algunos archivos no los ha visto nadie. O sea, estamos hablando de toda una leyenda que surge a raíz de las declaraciones de una única persona. Es más, algunos de los nombres que aparecen en su artículo no se han podido comprobar que realmente estuvieran. O sea, hay un caso que quizás puede ilustrar un poco lo que decía Antonio de esas medias verdades, que es la desaparición de un sacerdote, Antonio Villegas, un sacerdote que en teoría, desaparece de una forma misteriosa en el periodo entre las famosas epidemias, y durante muchísimo tiempo se llegó a dudar incluso de la existencia. Pero Antonio, que también es un genio de los archivos y de encontrar información, dio con él, localizó a este sacerdote y efectivamente es un sacerdote que existe, pero no desaparece de una forma misteriosa, desaparece de una forma lógica, normal, y se saben todos los datos. Entonces, utilizar esas historias para crear toda una leyenda que hace un poco dudar de que absolutamente de todo. O sea, llega un momento en el que no queda más remedio que dudar de cualquier declaración que haga Prudel Muguruza, y más viendo sus últimos trabajos, que ya son un auténtico despropósito. Pero bueno, que me lanzo y... No, lo entiendo, porque que nos encontramos en el camino a muchísima gente en estos aspectos que nos investigan, que producen historias de misterio, y no una vez cada semana, sino 3 y 4 historias de misterio cada semana. Y si te dedicas a la investigación, no sé cuánto tiempo le habéis dedicado para sacar este libro, pero todo esto tiene un trabajo de recopilación impresionante. No creo que dé para sacar 4 o 5 historias, tanta investigación a la semana, ¿no? Y por eso te entiendo perfectamente. Es algo que también habéis comentado, que Prudel Muguruza hizo lo que más daño hizo también a la historia de Ochate, y es las 3 maldiciones, ¿no? Bueno, incluso hasta una cuarta habláis, ¿no? Que hizo que acabara con la población. Ya, Antonio, has dado algunos retazos, ¿no? Y has dicho que no fue en sí una plaga, sino fue una persona también, ¿no? Que hizo que se despoblara Ochate. En vuestros libros dais unos datos claros y concisos acerca de la población, y además con números, cuántos habitantes tenía Ochate durante esas plagas y después, y demuestra que Ochate no fue diezmada. Sí, eso es. Sí. Sí, sobre todo también, quería hacer un breve inciso. Cuando estábamos hablando de solo una pincelada de esta, cuando dice Julio que no quiere seguir porque se lanza, es que realmente hay que entender una cosa, ¿no? Y es que detrás de toda esta leyenda negra que se ha creado con muy poco respeto, hay un pueblo y hay una memoria de unas personas que vivieron allí y de unos descendientes de esas personas. Uh-huh. Y esto ha hecho muchísimo daño a todo, ¿no? O sea, realmente ha sido algo que nosotros ahora cuando hablamos con personas descendientes de personas de Ochate, es que nos dicen, claro, que bueno, tú dices que tu abuelo nació en Ochate, bueno, o sea, inmediatamente ya, bueno, sería un fantasma, ¿no? O sea, no nos hacemos a la idea, ¿no? Pero allí se han llegado a hacer hasta misas negras, hasta han derrumbado los restos de las casas. Sí. Es decir, todo eso, detrás de eso ha habido mucho daño. Entonces, por eso es algo que a nosotros nos enerva. Y además también hay un cántico, ¿no? A la gente de Ochate, un cántico como despectivo sobre la gente de Ochate. Sí, bueno, se decía que había como una especie de refrán que decía, Peña de Arrate, que es una un monte que hay en la parte norte, decía cáete y mata a esos jodidos de Ochate, ¿no? Supuestamente era algo que se decía en la zona, ¿no? No sé, nosotros la verdad es que creemos que la maldición, digamos, si existe una maldición, ha sido la que ha venido después de esa leyenda negra, ¿no? Una verdadera maldición, como digo, para la memoria del lugar, ¿no? Pero bueno, me hablabas de las epidemias. Pues sí, una de las bases, digamos, de esa leyenda negra
eran pues estas 3 epidemias que supuestamente pues habrían diezmado el pueblo y acabado con él. Y bueno, pues se hablaba pues de tifus, cólera, ahora se me ha ido un poco ahora. Viruela. Sí, la viruela era la última que tenéis referenciada en el libro. Exactamente. Bueno, pues nosotros lo que hicimos fue, pues claro, inmediatamente, pues bueno, pues empezamos a ver los datos, digamos, si eso tenía algún tipo, pues de base, ¿no? Y bueno, nos encontramos con algo que nos sorprendió muy gratamente, ¿no? Y es que esa época en la cual están esos 30 años en los cuales están englobados esas supuestas epidemias, resulta que tenemos censos, catastros, tenemos infinidad de documentos notariales, en fin, se habla de un pueblo absolutamente normal en el cual, como el resto de Treviño, como el resto de los pueblos de la zona, pues puntualmente sufrió, como no, pues diversas enfermedades, pero ni siquiera en ese orden, en esas fechas y de esa manera, ¿no? Entonces hay algo ya que es definitivo, y es el pensar que, según la leyenda de Prudencia Muguruza, pues el pueblo se deshabitó en 1870, y realmente nosotros demostramos de forma documental que hasta 1934 allí hubo personas. Entonces es algo que bueno, es muy bonito de contar, ¿no? Porque es una historia pues de pestes, de supuesta prácticamente maldiciones, pero en realidad detrás de eso hay una explicación bastante más justa. Y además que justo eso es lo que queda de Ochate. Cuando buscas información, lo que encuentras es las 3 plagas y la maldición. Y la verdad que, bueno, que leyendo, por ejemplo, escuchando a Enrique Chazarra, también un gran investigador del misterio, también paisano vuestro, intenta demostrar, como vosotros, la historia de Ochate. Además, todo muy bien documentado, porque lo documentáis perfectamente. ¿Cuántos habitantes tienen esos años? ¿Cuántos han quedado? Incluso, quiero recordar en un capítulo, ¿no?, que fallece una mujer y lo tenéis puesto, ¿no?, que fallece la hija de no sé quién. O sea, que todo eso lo tenéis documentado en el libro. Entonces, si atendemos a esto, ¿Ochate es, por tanto, un pueblo maldito? Pues mira, sobre esto yo proponía mi página web, propuse una vez una cosa, ¿no? Y era el decir, reto a que alguien haga la siguiente prueba, ¿no? Y es, bueno, tú entras en cualquier página de las que hablan de Ochate, ves pues la parte de las epidemias y haz la prueba de seleccionar un párrafo entero, con todas sus palabras, con todas sus comas, con todo, y ponlo en el buscador de Google y dale a buscar. Y te encontrarás que literalmente ese párrafo se ha copiado en muchísimas páginas que hablan sobre Ochate. Es decir, sencillamente es un copia-pega que se difunde hasta la saciedad, ¿no? Entonces, eso es lo que una y otra vez se ha trascendido. Y entonces, cuando una persona busca algo sobre Ochate, pues tiene muchísimas más posibilidades, desde luego, de que le aparezca eso, que le aparezca pues una versión que le cuente la realidad de lo que allí sucedió. Entonces, bueno, si es un lugar maldito o no, pues bueno, pues si hacemos caso de esa leyenda negra y bueno, con todo lo que estamos contando, por supuesto que para mucha gente pues lo considerará así, ¿no? Nosotros, lejos de eso, nos encontramos en Ochate pues un lugar donde se respira una tranquilidad, donde además es como una especie de viejo amigo, ¿no? Tantos años dedicados a ello, pues es un lugar que llegas allí y lo que te transmite es paz, te transmite tranquilidad, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que, bueno, el misterio lo llevamos un poco cada uno dentro, ¿no? Y bueno, ahora sí, también hay una cosa que es verdad, que nunca negamos, ¿no? Nosotros, por una parte, estamos hablando de bueno, que la leyenda negra no tiene ni pies ni cabeza, pero por otra parte, somos los primeros en decir que realmente, bueno, somos conscientes de que al margen de eso, hay una realidad incuestionable, y es que Ochate será, pues sin duda alguna, el lugar de España con más testimonios de sucesos extraños ocurridos a personas que dicen haberlos vivido. Y entonces eso sería, digamos, el segundo tema que tendríamos que ver, ¿no? Por otra parte, también tiene una serie de enigmas históricos que están ahí, que son preciosos, ¿no? Es decir, no decimos que digamos, desmontando esa leyenda negra como hemos desmontado, se acaba el misterio de Ochate. Igual lo que empieza es precisamente el verdadero misterio, el misterio bonito, aquel que no está contaminado pues por estos intereses de los que antes hablábamos. Es que en efecto, no, porque te estoy escuchando hablar y te has metido ya en el quid de la entrevista que quería haceros, porque
bueno, a través de todo lo que pasó hubo un peregrinaje buscando el misterio que por desgracia del lugar pues acabó destrozado. No sé si has comentado algo, ¿no? Que la gente que iba allí lo destrozaba por maldito, pero allí no, tú llegas allí a Ochate y solo ves la torre y solo ves no ni ruinas siquiera, sino lo que parece la planta de pequeños edificios, y no puedes vislumbrar cómo era realmente el pueblo. A través de este peregrinaje y a través de tanta gente que fue allí, yo no diría investigar, sino tener vivencias del misterio y otras tantas, bueno, y incluso comentáis de una especie de ritual de brujos que fue pues más bien algo de cachondeo que real, en el que se iba a hacer algo con un caldero y el caldero tuvieron que pedir prestado y encima fue robado. Fuera parte de todo este peregrinaje y toda esta historia de destruir, de destrucción, yo os he preguntado si es un lugar maldito porque vuestro libro, la primera parte es un ensayo de historia, pero la segunda es una recopilación de testimonios, y es verdad que sobre todo a ti, Julio, que te quiero preguntar, es un lugar conocido por su maldición, su peregrinaje del misterio. Yo he ido 4 veces allí. De hecho, allí habéis recogido bastantes elementos del mundo paranormal, pero es que todos, desde ovnis a combustión espontánea, desapariciones, aunque ya habéis explicado un poquito una desaparición que no fue tanta, apariciones de seres oscuros, incluso con temas de militares, con todo el secretismo que tiene, que encima también lo exponéis, todo el trabajo que ha costado tener testimonio de un militar, y que aún así, bueno, todo lo que está relacionado con lo militar prácticamente se queda entre ellos, y ahí lo reflejáis también, algo que habéis podido sacar. Entonces, bueno, y hasta habláis, ¿no? de un lapsus temporal. Entonces, ¿es de verdad un lugar maldito, misterioso? ¿Habéis realizado investigaciones en el lugar? ¿O ha pasado algo raro, una experiencia extraña? Es que yo creo que es el gran misterio de Ochate, es que precisamente a raíz de una mentira, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre, de una auténtica mentira, una cantidad de barbaridades que se comentan, ha permitido conocer un montón de experiencias que, por otro lado, quizás es lógico, ¿no? Lo estamos viendo a decir, ha habido un peregrinaje continuo, ha habido una cantidad ingente de personas que han ido a investigar, a experimentar. Entonces, quizás en muchos otros lugares de la geografía, ya no española, de la geografía mundial, existen muchísimos misterios, muchísimos enigmas, muchísimas cuestiones que todavía hay que explicar, pero Ochate ha contado con la ventaja de tener a mucha gente que ha ido allí y ha ido con, por decirlo de alguna forma, con la mente abierta, dispuestos a ver, a sentir, a investigar, a vivir el misterio. Entonces, lo que sí que ha ocurrido ha sido que de entre toda esa gente vamos a descartar los casos hay que hablar las cosas por su nombre. Los casos de testimonios que son mentira, vamos a descartar fenómenos naturales que se han malinterpretado, vamos a descartar cuestiones subjetivas que bueno, pueden quedar ahí un poco la duda, pero hay un número muy importante de fenómenos vividos por varias personas, gente que no tenía contacto entre ellos, gente que no sabía la experiencia de otras personas y sin embargo se han ido repitiendo, ¿no? Entonces, lo que es evidente es que en Ochate algo ocurre. Por supuesto, es imposible de poder decir qué es lo que ocurre, porque al menos yo me niego a darle explicaciones a estos fenómenos, porque el mismo fenómeno que en su momento se achacaba a un milagro de la Virgen, en la década de los 80 parece que el mismo fenómeno tenía que estar relacionado con los ovnis, luego pasa a ser fantasmas. O sea, hay fenómenos que tienen múltiples explicaciones, depende del convencimiento de cada uno, pero lo que es evidente es que en Ochate ocurren cosas. Hay una cosa que más de una vez hemos repetido, que es que por un lado está que te puedan contar una historia y la puedes creer o no creer, pero cuando te la está contando una persona, le estás mirando a los ojos, estás viendo
esa emoción que desprende. Hay un caso en concreto que a mí me impresionó siempre mucho, que es el de Miquel Colmenero, que lleva no sé cuántos años, 30 o 40 años puede llevar ya contando la misma historia, no recuerdo, pero es que es verle cómo te lo cuenta, cómo es una experiencia que vivió, que le impresionó tanto que es incapaz de olvidarla, ¿no? Entonces es imposible no creer a esa persona. Entonces es eso, o sea, sí que es cierto que todo surge a raíz de una gran mentira, pero esa mentira es lo que nos ha permitido es eso, descubrir un nuevo Ochate lleno de misterios que son muchos más, incluso de los que contamos en su momento, ¿no? Que, por cierto, quiero recordar que a Miquel Colmenero fue una experiencia de un lapsus temporal, ¿no? No, en su caso fue el avistamiento de dos figuras. Mira, sí, lo que hablamos. Es verdad, en su recuerdo. momento, en esa época, la cosa que ocurrió, sí que es cierto que se achacó o se quiso dar a entender siempre que podían haber sido unos seres extraterrestres, y sin embargo, un par de décadas después, esos mismos avistamientos que ha habido de figuras oscuras, vestidas un poco en plan oscuro, se ha querido achacar a eso a un supuesto fantasma, la figura de la dama de negro, que ha visto muchísimas personas, o sea, y quizás la primera mención que se hace es en nuestro libro, pero es lo que te decía, hay testimonios de personas muy anteriores a la publicación del libro, que gracias a ellos, a los que lo conocemos, y todas las personas cuentan la misma historia en sitios similares. Entonces es imposible el acabar dudando absolutamente de todos estos temas, de todos estos casos. ¿Vosotros habéis tenido allí alguna experiencia especial? Bueno, yo sé que en un directo de Milenio 3 os pasó algo. Además de eso, ¿habéis tenido otra experiencia o habéis vivido parte de la maldición de Ochate? Yo creo, mira, me atrevería a decir que yendo juntos, como hemos ido juntos muchas veces, Antonio y yo, habría situaciones en las que yo te diría que yo sí que las he vivido y Antonio, sin embargo, diría que no las ha vivido. O sea, es algo, desde luego, que hay que tener en cuenta un poco la disponibilidad de las personas. A ver, pasarnos, estaba recordando ahora mismo un intento que hicimos de grabar unas psicofonías en el cementerio de Ochate, con dos grabadoras. Antonio llevaba la suya, yo llevaba la mía, y bueno, fue prácticamente imposible hacerlo. O sea, y es que dejaban de funcionar las dos grabadoras a la vez, las volvíamos a poner, o sea, era el mismo fenómeno que quizás en otras circunstancias se podría achacar a un fallo del aparato, pero que se daba a la vez en los dos aparatos, o sea, en el que llevaba Antonio y en el que llevaba yo, ¿no? Entonces, dudas un poco. Luego, sin embargo, también recuerdo en una de mis primeras visitas a Ochate, recuerdo haber estado oyendo a un niño llorar y estar durante, pues yo creo que fue una hora y media, obsesionado con ese niño que le estaba oyendo, hasta que finalmente descubrí que se trataba de una oveja, que estaba bastante lejana, pero bueno, era una oveja balando y me había confundido, pero tranquilamente me podría haber ido de Ochate yo con el convencimiento de que había estado escuchando a un niño, ¿no? Entonces, cualquier experiencia, siempre, insisto, hay que tomarlas un poco con pinzas, ¿no? Y estar abierto a todas las posibilidades, paranormales y no paranormales. Y no obstante, ya que has comentado un niño, hay una psicofonía, en este caso de una niña también muy famosa allí, que bueno, que se interpreta que es en vasco algo así como fuera, ¿no? O vete. Sí, cámpora. Cámpora, efectivamente. Que además, bueno, ha tenido varias interpretaciones, ¿no? También hay que decir, ¿no?, que en este sitio pues se obtiene mucho de psicofonías y toda esta historia. ¿Quién sacó esa psicofonía y cómo lo presentó? Esas psicofonías se las ha querido atribuir bastante gente. Hay dos, bueno, hubo una asociación, era la Sociedad Española de Parapsicología de Euskadi, creo que recordar que era el nombre, en la que estaba precisamente Enrique Chezarra.
Y ellos sí que estuvieron haciendo bastantes investigaciones de este tipo, de grabar psicofonías y demás. Y sus trabajos fueron divulgados por un programa de radio local aquí en Vitoria. Y realmente ellos son los que obtuvieron las psicofonías, pero hubo algún personaje, porque aparte de Prudel Muguruza ha habido más personas que se han querido aprovechar de este tema, que se las atribuyó. Pero no sé exactamente si fue la de Cámpola, fue la de ¿Qué haces a puerta cerrada?, que es otra psicofonía también muy impresionante, que la obtuvo esta asociación. Y luego, yo es que de memoria siempre ando muy mal, y si no tengo los papeles delante, soy incapaz de recordar. Hubo un trabajador de correos de aquí de Vitoria que también obtuvo alguna muy, muy interesante. Bueno, la verdad que leyendo vuestros libros comentáis, por ejemplo, la visita con el último habitante con vida del pueblo, que lo habíais buscado por todos lados y al final casualmente pudisteis hablar con don José Aránguiz, de casualidad, que lo encontrasteis en un evento, creo que fue una romería, ¿no? Historias del mendigo de Arna también, que me llamó muchísimo la atención, la historia de Miquel Colmenero. Este libro está plagado de historias, de vivencias paranormales que me llama mucho la atención, que bueno, para no extender mucho esta entrevista, lo vamos a dejar para que el que tenga curiosidad, que por favor lea el libro, que es bastante interesante. Pero ¿por qué Ochate? ¿Qué hay en Ochate para escribir un libro y para actuar allí? Y además, en Milenio 3, Iker comentaba que Julio, que habías hecho una campaña incluso de limpieza de Ochate después de todo este peregrinaje. ¿Por qué Ochate? Porque a Ochate se la acaba queriendo. O sea, cualquiera que... al menos es mi experiencia, ¿no? Llega un momento en el que sientes Ochate como algo tuyo. Se le coge cariño, es un lugar... Yo recuerdo haber pasado allí tardes caminando, tú lo has dicho, no queda prácticamente nada, pero sin embargo intentando imaginar cómo podría ser el pueblo, ¿no? Como, pues aquí se ve que había una casa, entonces por aquí había un camino, y llega un momento en el que algo tiene Ochate que te atrae, que te obsesiona, no a mí, a muchísima gente, o sea, porque mira, si hay algo que he sacado yo bueno de Ochate es la cantidad de amigos que salieron de allí, la gente que he conocido, las tardes de charla comentando este tipo de cosas. Entonces, simplemente, o sea, es rara la persona que viaja a Ochate y sale sin más, diciendo, bueno, este es un lugar como cualquier otro, ¿no? Hay quienes lo encuentran como, lo viven como algo lúgubre, la mayor parte de la gente sienten una tranquilidad inmensa, pero no te deja impávido, ¿no? Tiene algo. Entonces, pues bueno, fue una aventura el escribir ese libro, que surge realmente por encargo, o sea, fue el presentar la documentación que teníamos, recuerdo, tomando un café con Iker Jiménez, y le dije, mira, todo esto es lo que hemos conseguido de Ochate, toda la información que hay, y dijo, lanzaros a por un libro. Y la verdad es que en su momento sí que pensaba, era la cosa esa de decir, bueno, ya hemos dicho todo lo que se podía decir, y durante mucho tiempo yo creo que tanto Antonio como yo estábamos convencidos de que sería muy difícil que se pudiese contar algo más, y sin embargo, pues bueno, como comentábamos antes, llega un momento en el que te das cuenta que realmente siguen apareciendo cosas nuevas, que es un goteo continuo de testimonios, de informaciones, de datos, de cosas en las que no te habías fijado antes, y llega un momento en el que te tienes que replantear realmente que es algo que está continuamente en movimiento y que probablemente continuará todavía muchos años más. Sí, me gustaría añadir una cosa sobre eso, y es la sorpresa que hemos tenido siempre cuando hemos hecho presentaciones de nuestro libro,
porque bueno, nos ha pasado de vez en cuando pues que alguna persona que ha venido a esa presentación se queda hasta el final y oye, ¿puedo hablar con vosotros? Y de repente nos cuenta bueno una vivencia personal de las que te ponen los pelos de punta, ¿no? Entonces, claro, nosotros cuando ya teóricamente ese trabajo lo habíamos cerrado, ¿no? Y de repente te viene gente así, te aparecen datos, te aparecen hasta incluso familiares de este pastor del que hablábamos antes y te cuentan cosas, bueno, de pronto es algo que no contabas con ello, pero que te vas haciendo nuevamente pues con una reserva de datos impresionantes que quieres contar, ¿no? Es algo que te apetece contar, además. Pues de ahí que vais a escribir un segundo libro. Que ¿tenéis título? Sí, Reencuentro con Ochate. Eso es. Sale ya en... Sale en 2021, habéis comentado. En teoría iba a haber salido ya en el 2020. Todavía mantenemos la esperanza, pero bueno, hay que tener en cuenta todo el problema que ha habido con el coronavirus. Ha habido muchas dificultades y lo vemos bastante difícil, aunque ya está maquetado, está todo listo, pero probablemente salga eso a principios del año que viene, del 2021. Pues... Y en él se van a contar historias que todavía van a sorprender más. Sí, no me digas. Convencido. Sí, no, es que cuando estaba comentando Antonio el tema de la gente que te espera a la salida, me acuerdo de un comentario que muy ingenuo que me hizo un chavalito y me comentó, pues ¿sabías tú que en Ochate hubo otro asesinato? Y gracias a esa información, pues bueno, hemos podido localizar más crímenes ocurridos en Ochate. Y no voy a decir nada. No me contéis nada, por favor, van a porque sorprender muchísimo más. En efecto, vamos, en el momento que tengáis el libro, también me vais a dejar unos días para que lo lea y os cito también para una segunda entrevista, ¿os parece? ¿Cómo no? Pues lo dicho, vamos, cuando ya tengáis el libro también por favor me lo comunicáis. Hacemos una pequeña entrevista para que deis unos retazos y después, cuando pueda leerlo, hacemos una entrevista y volvemos a retomar el tema de Ochate, porque yo me he dejado muchas cosas en el tintero, tampoco quiero estar aquí horas y horas robando vuestro tiempo. Me lo he pasado muy bien y además que he disfrutado con vuestro libro, así que os agradezco este momento que me habéis dado, este momento que me habéis regalado los dos, porque es impresionante todo lo que tenéis, ¿no? Todo lo que sabéis de Ochate. Nunca he pensado que estando allí en Ochate hubiera tanta historia y tanta información detrás. Y tenéis mucho, yo creo que entregar, mucho que dar, mucho que explicar. Así que bueno, compañeros, ha sido un placer enorme, no sabéis cuánto, teneros aquí y que me hayáis traído esta historia de este lugar donde hemos estado y que tiene tanto trasfondo detrás. Así que de corazón, muchísimas gracias a los dos. Gracias a ti. A vosotros. Muchísimas gracias, de verdad. Después de esta entrevista, lo único que nos queda es contar nuestra experiencia, puesto que hemos estado varias veces en Ochate y la verdad es que desde un principio no sabemos si es por la sugestión o por el lugar. Tenemos una continua sensación de pesadez, que el aire está viciado y cuesta más respirar. Y en todo momento una extraña sensación de estar vigilados. Además, al poco tiempo de estar allí empieza un profundo dolor de cabeza que parece atravesar la nuca y acaba en la frente. Y es algo que me ha pasado en las 3 ocasiones que he estado en ese sitio. También sientes una extraña sensación de estar desprotegido, que en cualquier momento puede aparecer por allí alguien con no muy buenas intenciones. Y esta sensación hace que tengas ganas de abandonar el sitio inmediatamente. Aunque ya hemos escuchado decir a Antonio que es un lugar muy pacífico, muy tranquilo, quizás puede ser por la sugestión. Sí es curioso que la primera vez, sin conocer la historia de Prudencio Muguruza, subimos a la ermita porque desde lejos vimos una luz, un reflejo que nos hizo pensar que había gente arriba. Movidos más por la curiosidad que por la razón, llegamos
y no había nadie. No había rastro de presencia humana ni nos cruzamos a nadie por el camino. Y arriba por primera vez pude ver el interior de la ermita, que mostraba indicios de algo típico de estos lugares y de lo que ya hemos hablado varias veces. Un animal sacrificado, un pentagrama dibujado en la pared, donde debería estar el altar, y restos de velas y un fuego. En ese lugar se había hecho ritos satánicos. Es curioso que la ermita muestra aún restos de la pintura original y de su arquitectura que permanece en pie resistiendo el abandono, sobre todo el abandono que sufrió en sí el pueblo. En este último viaje apenas se veían los indicios de los rituales. El pentagrama había sido borrado por el paso de los años. Y la ermita permanecía tal cual, lo que indica que hacía tiempo que no se hacían estos rituales allí. Lo que es muy probable que Ochate en los últimos tiempos no recibiera tantas visitas como antes y por fin pueda descansar de su maldición. En cuanto a investigación, ¿la hemos hecho? Pues sí. Hemos viajado a través de España, cargado con los aparatos, con nuestros aparatos de investigación. Y como solemos hacer en estos lugares, pusimos las grabadoras, las cámaras, e iniciamos una preinvestigación para captar algún fenómeno extraño. En esta ocasión en el pueblo de Ochate, no habíamos obtenido resultados reseñables. Pero arriba en la ermita de Burgondo, el ambiente es más tranquilo, no se sienten tan cargados y tampoco tuvimos grandes resultados, a excepción de la Spirit Box, que tuvimos varias respuestas con voz de mujer. Es curioso porque en el libro que hemos comentado de Antonio y Julio, pues se comenta que en varias ocasiones han tenido psicofonías con voz de mujer. Y es curioso que que arriba tuviéramos alguna respuesta medianamente clara que fuera interpretada con voz de mujer. Pero ya lo comentaremos, ya haremos un programa sobre los aparatos que utilizamos. La Spirit Box es quizás el instrumento menos fiable. Y toca despedir programa. Hoy pues con esta entrevista nos hemos extendido y va a ser un hasta luego, porque muy pronto vais a tener la segunda parte de este viaje. Por tanto, esta despedida es corta, no sin agradeceros que nos escuchéis. Vamos a volver también con historias que hemos grabado de testimonios paranormales y alguna sorpresilla más. Así que, después de este viaje por España, en estos 3 capítulos, seguiréis teniendo Misterios en la Otra Dimensión con testimonios que a nosotros nos han dejado la piel de gallina. Y la verdad es que seguiremos mientras también todos vosotros nos acompañéis en este viaje por lo paranormal. Así que en breve nos escuchamos. Seguid ahí.